Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Una vez más nos encontramos aquí en el nombre del Señor para seguir hablando de la bendita palabra de Dios, que es el pan de vida. Así que empezamos, ¿verdad? En este canal, Alfa y Omega, con el programa Hombres de Fe y Valor. Amén. Con un tema que dice a dónde van los muertos. Aleluya, mi Amén. hermano Pámpilo. Buenas tardes, Dios les bendiga, amados hermanos. Pues aquí estamos, gracias a Dios por la misericordia de Dios, un jueves más. Gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos ha dado la fuerza y sean bienvenidos a este programa, amén, que es el programa Hombres de Fe y Valor. Aleluya, en la página Alfa y Omega TV. Gracias a Dios porque el Señor nos ha tenido aquí por espacio de ya algunos años, amén. Estaba yo ese rato, igual vino a mi mente, ¿cómo empezamos, hermano? Aleluya, y el Señor hasta aquí nos ha ayudado, mi hermano Santo también en la producción, amén. Y pues sean todos bienvenidos a este programa, amén. Amén, así es. Así que nuestros hermanos, ¿verdad? Bienvenidos, ¿verdad? A este programa y esperamos, ¿verdad? Que usted que se conecta con nosotros también pueda compartir, ¿verdad? Amén. Personas para que oigan, ¿verdad? La bendita palabra de Dios que nos habla todos los días en un tema un poco pesado, ¿verdad? Porque se llama ¿a dónde van los muertos? Vamos a hablarlo, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. No lo vamos a hablar de acuerdo a algunos libros, algunas denominaciones, ¿verdad? Que tienen sus propias ideas. Nosotros no vamos a manejar nuestras ideas. Vamos a decir lo que la Biblia dice exactamente, nada más, y dando testimonio, ¿verdad? De que esta palabra es verdad por las cosas que ha hecho con nosotros nuestro Dios, grandes maravillas que en verdad nos tiene en pie, nos tiene con vida. Amén, para que podamos seguir hablando de su bendita palabra. Amén. Así que vamos a ir en oración y antes de ello vamos a leer este texto. Amén. Concerniente al tema. Aleluya. Y esto se encuentra allá en Salmo 9:17. Amén. Aquí, ¿verdad? Nos viene explicando, empezando, ¿verdad? Dice, ¿a dónde van los muertos? Dice, los malos serán trasladados al Seol. Amén. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Allí van. Amén. Pero también explica los que hacen el bien, ¿verdad? Los que, ¿cómo le podemos decir? Se rinden ante Dios, ¿verdad? Amén. Estos tienen también otro destino. Amén. Vamos a, ¿verdad? A orar para que podamos seguir explicando bien esta palabra del Señor. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Dios, sea tu nombre alabado, honra, sea tu nombre glorificado, Padre Santo, en medio de tu pueblo que tú has salvado, mi Dios, para tu gloria y honor. Mi Señor amado, pedimos, Señor, que siga bendiciendo ese pueblo, Señor, que persevera, Dios, en tu palabra, que guarda, Dios, tu palabra, hasta que tú vengas, mi Señor. Bendiga a ese pueblo. Aleluya, te manifiestes en ese pueblo, Señor, mostrando tu amor, tu gracia y tu poder para salvar las almas, Padre Santo, para que, Señor, aleluya, las gentes sepan, mi Dios, a dónde va el que, Señor, mi Dios, termina su vida en este mundo. Y Señor, vamos a hablar de tu bendita palabra, hacia dónde van todos aquellos que ignoran tu palabra y todos aquellos, Señor, mi Dios, que obedecen a tu palabra. Pues dice tu palabra, tiene, Señor, el galardón, Padre mío, que usted va a dar a cada uno de los que, Señor, esperan en ti, de los que guardan tu palabra, de los que hacen tu voluntad, de los que temen a tu nombre, Padre Santo, aleluya. Y gracias te damos, Padre mío, por este medio, por lo cual, Señor, podemos
hablar de tu Pasa el palabra, carbón dar encendido testimonio de tu palabra, Señor, nuestros labios. esperando, mi Dios, que toque los Y quita toda corazones, la impureza. mente de las gentes que no te conocen. Padre, en el Y mi nombre Señor, de mis Jesús, hermanos que escuchen también tu te palabra, damos sean gracias bendecidos, Dios, cada uno con de los textos, nuestros con esta hermanos, de tu palabra, nuestros amigos, para que tengan ánimo, aquellos gozo de que continuar a adelante, través, Padre Señor, de mío, este de que medio se habla cada día, van a amado escuchar Dios, de tu tu amor, de tu palabra, grandeza, y mi Señor esta amado, palabra de la paga de que tendrán salvación, todos aquellos, Señor, que esta esperan en palabra ti, de en vida. Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te La damos gloria al Padre, la en el gloria al nombre de Hijo Jesús. y la gloria al Espíritu Santo. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a empezar, ¿verdad?, con este bello tema, empezando, ¿verdad?, con nuestro hermano Pámpilo. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Pues es un tema algo, verdad, especial, aunque la palabra de Dios es especial en todo, amén. Pero es un tema donde quizás muchos tienen una manera de pensar diferente, amén. Pero como hemos dicho, la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Entonces, en esta tarde tenemos este tema que se llama ¿A dónde van los muertos? Amén. Y por la palabra de Dios sabemos que todos vamos a morir. Amén. Aleluya. Todos vamos a partir un día de este mundo, pero algo muy importante que hay que prepararnos. Amén. Hay que prepararnos, hay que tomar buenas decisiones. Aleluya. Y la mayor y la mejor decisión es cuando nosotros le rendimos nuestra vida a nuestro Dios, cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros le entregamos totalmente nuestro corazón y que sea Él quien tome el control de nuestras vidas. Si nosotros un día queremos estar en la presencia de Dios, si nosotros un día queremos, aleluya, conocerlo, amén, tal y como Él es, hay una promesa de parte de Dios, amén. Pero aquí en la escritura, aquí en este Salmo capítulo 9, verso 17, dice: los malos serán que trasladados al Seol. Amén. En el original hebreo, la palabra Seol simplemente significa el lugar de los muertos. Amén. El lugar de los muertos. Ahora, a ese lugar, cuando nosotros morimos, pues todos vamos a ir, dice la palabra del Señor, que el rico y el pobre van ¿a dónde? Al mismo lugar. Pero eso es nuestro cuerpo, nuestra carne, va al polvo. Pero ¿a dónde va nuestra alma? Amén. Y es ahí, aleluya, donde vamos en esta tarde a tratar de explicar, a tratar de entender con la palabra de Dios. Amén. Porque muchos tienen este concepto. Ya me muero y se acaba ¿qué? Se acaba todo. Y no es así. Amén. El cuerpo sí, se acaba todo en esta tierra, es cierto, pero después de la muerte, amén, físicamente hay vida. Amén. Y es aquí donde nosotros en vida decidimos a dónde queremos ir, a dónde queremos pasar la eternidad. Amén. Por eso le digo, dice la palabra de Dios, los malos serán trasladados al Seol. Amén. Pero vamos a ir a la luz de la palabra más adelante, aleluya, lo que esto es en el Antiguo Testamento, pero lo que significa en el Nuevo Testamento, aleluya, ahí en el libro de Lucas capítulo 16, por ahí estaremos también tomando esa porción de la palabra de Dios para poder entender un poco mejor, amén, aleluya. Y ahora dice la palabra, los malos serán trasladados al Seol y toda la gente que
que se olvida de Dios. Aleluya. Dice el necio en su corazón, uno de los salmos dice el necio en su corazón, no hay no hay Dios. Aleluya. En este tiempo que vivimos, ¿verdad? Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles cuando en realidad se predica la palabra de Dios. Aleluya. Pero muy pocos, ¿verdad? Son los que se acercan. Muy pocos son los que van a Dios. Aleluya. Muchos dicen después, mañana. La juventud en este tiempo casi no quiere nada con Dios. Aleluya. Lo que buscan en este tiempo los jóvenes pues es divertirse, es vivir la vida. Amén. Pero sin tener en cuenta que a Dios, o quieren hacer algo, todos los hacen sus planes, hacen sus proyectos, pero sin tomar en cuenta a Dios. A veces nosotros, ¿verdad? Como humanos, el humano dice mañana voy a hacer esto y no sabemos, hermano, si va a llegar el mañana, ¿verdad? Porque el mañana es incierto. Pero algo muy importante es que si nuestra vida está en las manos del Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Aleluya. Entonces, después de la muerte para el cristiano está ¿qué? Está la ganancia. Amén. Aleluya. Pero hoy vemos que casi la gente, amén, este evangelio está siendo predicado por diferentes partes, por diferentes medios, y la gente endurece el corazón hacia Dios, no quiere volverse a Dios, no quiere reconocer a Dios en su vida. Aleluya. Entonces, dice la palabra de Dios, amén, los malos serán trasladados al Seol y toda la gente que, y todos aquellos que se olvidan de Dios. Amén. En esta tarde, mi consejo es, busca a Dios. Dice la palabra del Señor, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día, amén, de salvación. Hoy es el día aceptable. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que la vida eterna, para que no vayas a donde, a ese lugar, amén, de tormento, a ese lugar, amén, donde esa oscuridad, dice la palabra de Dios, aleluya, porque en el original griego, Seol, ¿verdad? En el griego, o sea, es Hades, y ese lugar de donde, de tormento, dice la palabra del Señor. Eso lo vamos a estar viendo a través de las Escrituras. Amén. Vamos a ir a San Lucas capítulo 16, amén. Para que veamos, aleluya, muchos piensan que esto que habló Jesús, pues fue algo que no fue verídico, amén. Pero esta historia que él explicó, que él habló, fue algo real, fue algo que pasó, amén. Aleluya. Y lo vamos al versículo 19 de San Lucas. San Lucas 16, amén. El rico y Lázaro, amén. Para que podamos entender que después de la muerte, amén, hay vida. Aleluya. Muchos piensan que muere el cuerpo y el alma queda en un estado de inconsciencia, hermano. Amén.
Usted sabe que en el alma están ¿qué? La voluntad, los pensamientos, las emociones están en el alma. Entonces vamos a ver a través de la palabra de Dios, aleluya, en esta tarde. Mire, dice la palabra del Señor, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete, hacía cada día ¿qué? Fiesta, amén. Este hombre era sumamente rico, se vestía de lo mejor, aleluya. Pero también dice la palabra de Dios, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, lleno de heridas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían ¿qué? Las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno ¿qué? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ambos murieron, hermanos. Amén. Ambos murieron. Pero ¿a dónde fue Lázaro? ¿A dónde fue llevado? Dice la palabra que fue llevado por los ángeles al seno ¿qué? De Abraham, al lugar de los bienaventurados, al lugar de los justos, porque era ahí, hermanos, donde, ¿verdad? Todos aquellos que murieron, ¿verdad? Que fueron temerosos de Dios, que fueron justos, que caminaron con Dios como, amén. La palabra del Señor nos habla de muchos personajes, amén. Entonces ellos iban a ese lugar, amén, llamado el seno ¿qué? De Abraham. Aleluya, hasta ahí vamos bien. Dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios en el verso 23. Y en el Hades, el hombre rico alzó sus ojos, estando en tormentos. Fíjese. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque ¿qué? Mi lengua, porque estoy atormentado en esta ¿qué? En esta llama. Amén. ¿Hay sentimientos o no? Amén. Amén. Hay sentimientos, hay emociones. Él estaba siendo ¿qué? Atormentado en esas llamas. Amén. Vemos aquí, aleluya, la diferencia entre Lázaro y el hombre rico. Amén. Ambos murieron, pero ambos también fueron a diferente lugar. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia. Y si él clamaba misericordia, amén. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Amén. Y dice el verso 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Amén. O sea, había una separación, había una cima, hermanos.
Aleluya. Entonces, vemos que los justos eran llevados al seno de Abraham. Amén. Ahora los injustos, amén, el pecador, ¿a dónde iba? Al lugar de tormento. Amén. Aleluya. Pero dice la palabra del Señor, además, una grande cima nos separa. Amén. Tanto que los de aquí no pueden pasar para allá, ni los de allá pueden pasar hacia acá. Amén. O sea, después de la muerte ya no hay esperanza, hermanos. Amén. El que se muere en sus delitos y pecados, amén, tristemente su alma va a ese lugar de tormento. Amén. No es de que te mueres y ya se acabó todo, no. Por eso envió Dios a su Hijo Jesucristo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Para que hoy nosotros reflexionemos, para que hoy nosotros meditemos. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su mal camino. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque este hombre pedía misericordia, pedía una oportunidad, pero ya no había. Mientras estamos en esta tierra y mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de enderezar nuestra vida, de reflexionar, de tomar en cuenta a Dios. Aleluya, como dice la palabra de Dios. Amén. Es más, en el libro de Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días que de tu juventud. Pero hoy, tristemente, vuelvo a decirle, la juventud no quiere nada. Amén. La juventud solamente quiere vivir la vida, quiere, ¿verdad?, alimentar su carne, hacer lo que su carne desea, el pecado. Amén. Pero eso nos va a llevar a la muerte y a la condenación eterna. Dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne. Amén. Pero los que andan conforme a la carne, dice, van a morir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el verso 26. En el verso 27, entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa que de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Amén. Tenía hermanos, se acordaba. Amén. Amén. Estando ahí, o sea, hermano, hay conciencia entonces. Amén. Amén. Porque él se acordaba y decía: porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Él pedía, amén, que alguien, que enviara a Lázaro, amén, o que enviara a alguien de ahí, aleluya, para que fuese y les hablara, amén, acerca de ese lugar. Amén, para que se arrepintieran. Hoy la palabra de Dios está siendo predicada. Amén. Hoy el Señor está llamando al arrepentimiento. Hoy el Señor está llamando al hombre, al ser humano, para que deje el pecado, para que se convierta de sus malos caminos y busque a Dios, para que no vaya a ese lugar
de dolor, de tormento. Amén. Oye, y en el hombre. Sabiendo que esa vida lo va a llevar a la condenación eterna. Dice la palabra de Dios, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, para que les prediquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos, escúchenlos. Amén. Mire, dice la palabra del Señor cuando dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, escúchenlos. Amén. Cuando hablaba de Moisés, estaba hablando acerca de la ley de Dios. Amén. Aleluya. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Estaba pidiendo que alguien fuera de entre los muertos, amén, y y les predicase a ellos, amén. Pero dice la palabra que Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos, amén. Hoy la palabra de Dios está siendo predicada a través de estos medios, a través de hombres y mujeres, aleluya, que aman a Dios y que no quieren que el ser humano se pierda. Amén. Pero dice el verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Me río un poquito porque cuando yo andaba mal, andaba yo perdido, me decía uno de mis primos, aunque venga Gigi Ávila o Jorge Raskin y te predique, no te vas a arrepentir. Amén. ¿Verdad? Pero ese es el mensaje que hoy predicamos, el mensaje de arrepentimiento, hermano. Y es a lo que el Señor nos ha mandado a predicar, el arrepentimiento. Amén. Dice la palabra del Señor, arrepentíos y convertíos. Aleluya. Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Les dejo hasta ahí, mi hermano. Prosigue mi hermano Emilio. Bendito sea el nombre del Señor. Pues verdad, hemos oído esa historia de Lázaro, verdad, y el hombre rico. En estos últimos tiempos, verdad, mucha gente medita, piensa, verdad, de acuerdo a lo que ellos fueron enseñados, verdad, en la familia en que nacieron. Otros, pues, verdad, son ¿qué podemos decir? En la dominación tradicional, sabático, pentecostés, presbiterianos, y otros que no son de dominación cristiana, ¿verdad? Otras de dominaciones, y así lo cree la gente. Amén, así lo cree. Pero Dios habla por su palabra que es como dice la palabra, ¿verdad? Entonces mucha gente, ¿verdad?, se preocupa quizás el día de mañana, ¿qué va a ser el día de mañana de mí, de mi familia? Pero la palabra dice, ¿verdad?, que un día vamos a dejar este mundo
Y al dejar este mundo está definida nuestra vida eterna, sea de condenación o sea de vida eterna, de estar con Dios para siempre. Por eso, ¿verdad? Si hubiese una oportunidad, como otros dicen, que después de muerto va a irse a un lugar para ser purificado y de ahí salir de ahí para que, ¿verdad?, vivan una vida eterna, eso es mentira. Amén. El hombre, la mujer tiene que ponerse a cuenta antes de morir. Por eso se dice, ¿dónde van los muertos? Amén. La persona que cree en Jesús se va con Cristo, dice la palabra del Señor. Y la palabra que no crea en Jesús, la persona que no cree en Jesús, se va a condenación. Eso lo dice la bendita palabra de Dios. Y vamos a leer, esto lo dijo el Señor Jesús. San Juan 5, 29. Amén. Aquí dice el Señor, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gloria a Dios. Mire, hay una primera muerte, que vamos a explicar, ¿verdad?, después, y una segunda muerte. También hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Dice la bendita palabra del Señor, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Amén. Esto es que hay que considerarlo, hay que meditarlo y hay que pensarlo en serio, porque no lo digo yo, no lo dice el hermano, lo dice el Señor Jesús. Amén. ¿Quiénes van a irse con Él y quiénes no van a irse con Él? Amén. Y por eso Él define de una vez que aquí se ponga uno a cuentas con Dios. Por eso hay mensajeros que el Señor manda, ¿verdad?, a la gente, para que la gente se arrepienta, como decía nuestro hermano, para que la gente se arrepienta de sus pecados y pueda alcanzar las promesas de Dios que son vida eterna. Amén. Amén. Viene juicio de Dios. Amén. En hebreo dice, viene juicio de Jehová sobre esta tierra, sobre la gente que se olvidan de Dios, como dice, ¿verdad?, el texto que leímos. La gente, viene juicio no para el cristiano, no para el temeroso de Dios, no para el que guarda su palabra. Él tiene, ¿verdad?, otra situación en cuanto a Dios. Pero los que no obedecen la palabra del Señor, viene juicio a esta tierra. Y alguien dijo por ahí, ¿para qué quieres que venga juicio de Jehová? No va a ser momento de diversión, no va a ser momento, ¿verdad?, de estar alegre, sino momento de lamento y llanto. Y esto lo dice la palabra del Señor, no lo decimos nosotros. Dice la palabra que viene angustia, tribulación, cuando no lo ha habido en la historia de la humanidad. Y eso va a venir, porque la palabra de Dios lo dice. Viene juicio contra la gran ramera que habla de la palabra del Señor y con todos aquellos que no obedecen a la bendita palabra de Dios, que lo tienen por, vamos a decirlo así, por basura, que no les interesa tener en cuenta en su vida a un Dios que le ama, ¿verdad? Un Dios que nos ama para que, ¿verdad?, no recibamos ese daño que va a venir sobre este mundo. Y el Señor no miente cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene a este mundo. Y va a venir. Amén. Así que hay que reflexionar que la vida es corta y hay un consuelo para los que pierden un ser querido, porque, ¿verdad?, si el ser querido aceptó a Jesús, no hay por qué preocuparse, es normal, ¿verdad? Como ocasiones hemos dicho, como carne que somos, pues nos ponemos tristes porque partió el ser querido, y más si es joven, ¿verdad? Porque dice, oye,
se le truncó su vida. Pero hay algo, ¿verdad? Aquí, que hay una esperanza de vida. Amén. Cuando nuestra vida termina aquí físicamente, hay otra vida más allá. Nuestra alma es la que no muere. Nuestra alma es eterna, bien sea, ¿verdad?, para recibir la corona de vida que el Señor Jesús nos prometió, o bien para recibir condenación. Amén. Pero antes de ello, el Señor nos habla con amor, con misericordia, con mucha paciencia. Amén. Porque si el Señor no hubiese, porque el Señor no fuera paciente con la humanidad, ya hubiera acabado. Amén. Pero el Señor es paciente, ¿verdad? Para que usted tenga la oportunidad, amén, de reconocer a Dios como Salvador. Amén. Antes que venga ese juicio. El juicio no es para los que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y aquí, ¿verdad? Dice, lo que acabamos de oír, ¿verdad? De Lázaro y el hombre rico. Vamos a hablar como en otra ocasión hemos dicho, el rico, porque aquí está diciendo, ¿verdad? Porque le dice a Abraham, recuerda que tú tuviste tus bienes y también Lázaro males. Eso no quiere decir, ¿verdad? Que los que son bien pobres, bien humildes, bien sencillos, van a heredar el reino de los cielos, ¿no? Tienen que aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador. De otra manera no hay esperanza. Así sea el más pobre, más humilde, porque tiene pecado. Y el pecado solamente lo puede limpiar Jesús. Amén. Y el hombre rico no se fue tanto por ser rico, sino porque él no tuvo misericordia, no tuvo en su corazón a Dios, no le importó la vida de los demás, solamente le importó tener más bienes, más posesión, todo cuanto podía alcanzar. Ese era su hobby, ese era su Dios, ¿verdad? El dinero. Por eso es que se fue allá, porque aunque fuese rico, si él hubiera tenido misericordia, tantos bienes, ¿verdad? Imagínense un rico que se vestía de púrpura y de lino fino, dice la palabra del Señor. Amén. Imagínense, y hacía banquete con esplendidez todos los días. Imagínense. Y va usted a creer, o voy a creer yo, que un plato, ¿verdad?, para dárselo a la persona que está ahí en la puerta, pero no usó de misericordia. Ahí estaba, tuvo más misericordia a los perros, dice la palabra del Señor, que llegaban y le lambían sus llagas. No se fue allá por ser, sino porque él nunca tuvo en consideración a Dios en su vida. Por eso se fue. Amén. Y también, ¿verdad? No porque ande la persona pobre y por eso va a alcanzar el reino de los cielos. Tampoco. Si él tiene que pedir perdón a Dios para que Dios tenga misericordia de él. Amén. Y aquí, en tanto que tenemos vida, aquí es donde hay que ponerse a cuenta con Dios. Para cuando usted parta, yo parta, ya nos vamos con el Señor. Volamos con el Señor. Amén. Pero si la persona no se pone a cuenta con Dios, se va donde dice la palabra del Señor, al Seol. Lo que dice aquí Daniel, ¿verdad? También dice Daniel, ¿a dónde van? Ya desde aquel tiempo, ¿verdad? Hablaba la palabra del Señor. Amén. Para todos aquellos que no obedecieron la bendita palabra del Señor. Aquí Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así dice la bendita palabra de Dios. Amén. Y por eso, ¿verdad? Hoy explicamos que después que uno deja este mundo, ya está definida nuestra situación, porque va a haber, Dios dice allá en Apocalipsis, amén, que los libros, vamos a leerlo para que. Apocalipsis 20, amén. Gloria a Dios. 20, 5 y 6, vamos a ver ahí, vamos a.
aquí habla, ¿verdad?, de la palabra del Señor, de los que están en el camino de la vida, en camino de salvación, ¿verdad? Hay muchos cristianos que son perseguidos, ¿verdad? Y todo es lo que viene, amén, que van a ser personas, ¿verdad?, que van a ser muertas incluso por el testimonio de Jesús, amén. Y pues gracias a Dios también aquí estamos nosotros, pues podemos ir tranquilos, ¿verdad? Porque no como otros países que pues sufren persecuciones, los cristianos, pero tampoco la tengamos porque no sabemos el día de mañana, ¿verdad? Sí. Así que mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección. Pero ¿dónde quiero llegar acá? Apocalipsis 11, en este mismo capítulo 11:15. Amén. Y dice así el Señor, dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y mire acá también, aquí es cuando el Señor, ¿verdad?, va a enjuiciar a todas las almas, amén, en ese día. Y aquí algo importante dice, el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, en el mar hay muchos que murieron ahí, ¿verdad?, en tiempo de guerra, y los barcos que navegan ahí, cuando una persona muere, pues no van a esperar llegar a tierra ahí mismo. Entonces, todos los muertos que están en el mar, de ahí van a resucitar. El Hades, el infierno mismo, va a dar los muertos que están en él para ser juzgados. Amén. La muerte también va a dar ¿verdad?, por lo cual están ahí los muertos. Todo eso, ¿verdad?, van a dar los muertos para ser juzgados. Amén. Eso quiere decir. Amén. Y mire. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay algo que entender aquí, miren. En este mundo, ¿verdad?, que vivimos, está el pecado, ha llegado ante Dios, y Dios, si Dios no tuviera amor a sus escogidos, ¿verdad?, como un momento decíamos, el Señor ya hubiera acabado con este mundo. Pero por amor a los escogidos, por amor a usted y a mí, que nos tiene paciencia el Señor, para que, ¿verdad?, nos pongamos a cuenta, el Señor sostiene todavía este mundo. Porque allá, ¿verdad?, el Señor acabó con Sodoma y Gomorra porque el pecado ya ha llegado ante él. Hoy en día también, igual, ya llegó el pecado ante Dios. Bastante. Entonces, cuando dice que el Hades y el infierno será lanzado al lago de fuego, es que no va a quedar vestigio de humanidad en esta tierra.
no va a quedar nada, de manera que la misma tierra quedará limpia. Ya no va a haber humanos, ya no va a haber pecado. Y en el segundo cielo igual, porque todos los demonios, ¿verdad?, también serán lanzados al lago de fuego. Va a quedar limpio el cielo, tanto el primer cielo como el segundo cielo, ¿verdad? Porque el tercer cielo ahí está Dios. Va a limpiar Dios todo ese universo, de manera que aquí dice el Hades y el infierno, y lo entregaron los humanos, le fueron lanzados al lago de fuego. No va hasta el mismo infierno, se va a ir al lago de fuego. Todo, hasta el mismo infierno, donde se va al lago de fuego también. Todo, ahí se va a ir la bestia, ahí se van a ir el anticristo, se va a ir el demonio, todos los demonios y el mismo diablo, ¿verdad? Se va a ir ahí. Y dice aquí por último, amén, dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. Y eso es lo que el Señor no quiere, ¿verdad? Que nosotros vayamos a ese lugar, porque nos ama Dios, amén, y no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, amén. Y otra cosa aquí muy, muy bonita, importante, mire, vamos a leer para terminar, ¿verdad? Aquí una palabra más, dice aquí en Apocalipsis 22:12, mire, 22:12, hermano. He aquí la promesa de Dios. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Luego sigue, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay más. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero aquí también dura la cosa aquí. Dice, pero los perros estarán fuera. ¿Quiénes son esos? Amén. Dice, pero los perros estarán fuera y los hechiceros. Hay que darlo a entender quiénes son estas personas, los hechiceros, los que practican la brujería, la magia negra, la magia blanca, invocan espíritus. Amén. Todo eso es antibíblico, todo eso es cosas que no le agradan a Dios. Todo eso dice la palabra de Dios, que su parte será allá. Dice, malos perros. ¿Quiénes son estos perros? Lo que el Señor desecha delante de su presencia, ¿verdad? Los considera como perros. Amén. Ya no hay parte, los perros estarán fuera, ¿verdad? Es una explicación en su casa de usted, en mi casa mía, pues los animalitos, ¿verdad?, están allá afuera. Amén, las personas pues están adentro. Así los hijos de Dios estarán con él, pero los perros estarán fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la bendita palabra del Señor. Amén. Los homicidas, ¿verdad? Todos los asesinos, todos los padricidas, madricidas, y todas esas personas, ¿verdad?, que andan haciendo lo malo, que andan asaltando personas, que matan gente sin tener conciencia de ello, lo matan a placer. Todo eso se van al castigo eterno, dice la bendita palabra del Señor. Hoy parece no tener efecto esta palabra, dice, pues ese será ese día, pero ese día va a querer, aunque sea un minuto, estar sobre la tierra. Sí, el dedo de Lázaro para que le remojara su lengua, así. Un día va a querer estar, aunque sea un minuto, en la tierra para arrepentirse, para reconocer, pero ya se acabó la oportunidad. Por eso hoy con tiempo, bastante tiempo hay para que podamos reconocer a Dios como Salvador. Amén. Amén. No lo hablamos porque nos estén dando algo a nosotros, nos estén pagando, lo hablamos por la fe, por la misericordia de Dios, que el Señor nos permite hablar de esta bendita palabra del Señor. Dice, amén, los homicidas, los idólatras, no se va a escapar. Todo idólatra, ¿qué es un idólatra? Lo que hemos hablado el otro día, los que, ¿verdad?, aman imagen, ídolos, y a veces le dan más honor a eso que al mismo Dios. Le dan más honor a las imágenes, a las esculturas. Según ellos, no, pues que a través de eso podemos adorar a Dios, ¿no es cierto?
Dios no necesita, como hay un dicho en el mundo que dice, Dios no necesita calabazos para nada. Dios no necesita, Él es el único. Y Jesús lo dijo, mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dice para que busca que adoren a través de tal cosa, para, me adoran a mí. No, Dios dice la palabra, dice que es un Dios celoso. Amén. Que Él visita a las personas con castigo a todos aquellos que no le reconocen. Amén. Que Él solamente le pertenece la adoración y la gloria. Amén. Amén. Gloria, ¿qué más sigue? Dice, y todo aquel que ama y hace mentira. Imagínense, por una mentira, ¿cuántos no están en la cárcel? Por una mentira a veces encienden bosques, lo dice Santiago, que la lengua es un pequeño miembro, pero enseña bosques enteros. Amén. Por una mentira puede irse gentes al infierno. Y ya está pasando. No es que va a pasar, ya está pasando, sigue pasando, porque permiten, ¿verdad? Esas mentiras para calumniar a otras personas. Amén. Dice, por todas esas personas, ¿verdad? Dice la bendita palabra del Señor, que se van a condenación. Amén. Y todos los que aman y hacen mentira. Amén. Esta es la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Que hemos estado hablando para que, ¿verdad?, la gente conozca, sepa a dónde van los muertos. Amén. Ya debemos tener ese entendimiento, esa reflexión, que al dejar este mundo, amén, sigue otra vida más, pero antes de ello, ¿verdad?, tenemos que dar a conocer a dónde van, por la palabra del Señor. Hermano Pánfilo. Amén, gloria a Dios. Dice este tema, ¿a dónde van los muertos? Amén. La palabra, amén, bueno. Ahora vamos a ir a otro punto, hermano, que podríamos decir, ¿a dónde van los que mueren en el Señor o los que mueren en Cristo? Amén. Amén. Aleluya. Hemos venido explicando, pero ahora, ¿a dónde van? Amén. En aquel tiempo había un lugar a donde iban, amén, al seno de Abraham. Así es. Ahora, dice la palabra, amén, y quiero leer, la palabra paraíso se utiliza como sinónimo del cielo en 2 de Corintios 12:4, amén. Aleluya. Si recordamos la historia de aquel que donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, amén, la cual dice la palabra del Señor que eran unos malhechores, amén, pero que uno de los que estaba al lado de Jesús reconoció, amén, su condición, y él decía, nosotros estamos aquí porque nuestros hechos lo ameritan, pero este pobre no ha hecho a nadie mal. Entonces vemos, amén, que uno de ellos se arrepiente, hermano. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dice la palabra que él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu santo reino. Pero Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Fíjese, ahora dijimos 2 de Corintios 12:4. Amén. Dice la palabra del Señor del verso 2. Vamos a darle lectura del verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Amén. Pablo habla acerca de unas visiones, unas revelaciones, amén, aleluya, que él había tenido, amén. Y él habla de él mismo ahí, de un hombre sin el cuerpo, no lo sé, o si fuera del cuerpo,
No lo sé, pero que fue llevado. ¿A dónde? Hasta el tercer cielo. Amén. Y aquí en el verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso. Ahora, ¿dónde se encuentra, hermanos, el paraíso? Amén. Amén. La presencia de Dios. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora, hablamos hace un momento acerca del seno de Abraham, ¿verdad? Se menciona una sola vez en la Biblia, en la historia de Lázaro y el hombre rico, Lucas 16, 19 al 31, y fue utilizado en el Talmud como un sinónimo para el cielo. Amén. Ahora dice, en las escrituras hebreas, la palabra usada para describir el reino de los muertos, de lo que hablábamos ese rato acerca del Seol, simplemente significa el lugar de los muertos, el lugar de las almas. Amén. Dice la palabra griega del Nuevo Testamento que se utiliza para el infierno es Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. Otras escrituras en el Nuevo Testamento indican que el Seol, Hades, es un lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos mientras esperan la resurrección final y sentencia en el juicio del gran trono blanco. Amén. Y es lo que nuestro hermano hace un ratito, él comentaba acerca de ese juicio. Amén. Donde la muerte y el Hades dice entregarán que Sus muertos. sus muertos, y fueron juzgados cada uno por las obras de cada uno de ellos. Amén. Aleluya. Ahora, las almas de los justos van directamente a la presencia de Dios en el momento de la muerte, al cielo, paraíso. Amén. Y eso lo vamos en Lucas 23, 43, lo que le comentaba hace un momento del hombre que estaba al lado de Jesús, cuando Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Amén. Y en 2 de Corintios 5, 8. Segunda de Corintios 5, 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Pablo, hermano, él deseaba, amén. Dice, por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradable al Señor. Amén. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea que cuando el cristiano, amén, muere, va a la presencia de ¿dónde? Del Señor. Del Señor. Jesús. Amén. Y eso es lo que yo quiero dejar claro. Amén. ¿A dónde van los justos? ¿A dónde van los que mueren en el Señor? Amén. Ahora van ¿a dónde? Al paraíso. Amén. ¿A dónde está el paraíso? En el tercer cielo. Amén. Con Cristo. Aleluya. Ahora dice Filipenses 1:23. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo que mejor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con ¿quién? Estar con Cristo. ¿A dónde está Cristo? En el tercer cielo. Amén. A la diestra del Padre. Amén. Aleluya. Entonces, ya entendemos a dónde van los que mueren en el Señor. Amén. Y a dónde van los que mueren sin Cristo, sin esperanza. Amén. Ahora, el lago de fuego mencionado solo en Apocalipsis 19:20.
porque la Biblia nos habla, hermanos, del lago de fuego, lo que nuestro hermano hace un momento, él compartía también. En el capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. Ahora, en Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Amén. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos al verso 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades, o sea, la muerte y qué? Y el infierno, amén. Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y ahora el verso más triste de la Biblia es este, hermanos. Amén. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago, ¿qué? Al lago de fuego. Amén. Hoy estamos predicando esta palabra. Aleluya. Esta palabra de salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Hoy el Señor está dando, hermanos, la oportunidad. Amén. Aleluya. Para que tú te arrepientas de tus pecados, para que tú reflexiones, para que tú busques a Dios, para que dejes de hacer lo malo, amén, para que dejes esa vida que estás llevando. Hoy Dios nos llama al arrepentimiento. Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte y Él quiere librarte de la condenación eterna. Él no quiere que vayas al infierno, Él no quiere que vayas al lago de fuego, amén, porque dice la palabra del Señor que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Así que hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Amén. Amén. Entre tanto que estamos en este mundo, que tenemos vida, que respiramos, tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta con Dios, de amistarnos con Dios. Amén. Aleluya. Dios está llamando, amén. Dios no quiere que tú perezcas. Dios es paciente, dice la palabra, para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y esto es lo que Dios espera, amén. Que hayas entendido, que hayas escuchado esta palabra y la hayas entendido, amén. Aleluya, yo creo que ha sido tan clara, amén, esta palabra en esta tarde, amén, aleluya. Después de la muerte ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza de vida, amén. Mientras tenemos vida, hay esperanza. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, hermano, más vale que perro vivo que león que muerto. Amén. Todos sabemos que vamos a morir un día. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios le ha puesto términos a nuestra vida, pero tenemos que prepararnos. Aleluya. Es lo que en esta tarde te digo, amigo, amiga, que estás escuchando esta palabra. Quizás, amén, nuestro vocabulario no sea un vocabulario muy, ¿cómo podemos decirlo, hermanos? Muy fino, ¿verdad?
o con otras palabras, amén, pero el mensaje que te queremos dar es que Dios te ama y Dios quiere salvarte y Dios quiere, aleluya, que tú vengas a Él, aleluya, en esta tarde. Mientras nuestro hermano prosigue ahorita, puedes enviar un mensaje, aleluya, aquí a este programa. Puedes enviar un mensaje, no sé cuál sea la necesidad que tienes o lo que estás pasando, lo que estás viviendo, pero Dios quiere ayudarte, amén. Vamos a dar lugar a nuestro hermano. Amén. Ya, verdad, mucho que hablar de la bendita palabra del Señor, pero ya el tiempo ya se nos agotó. Pero sí, verdad, ya se nos habló, verdad, pero yo hubiese que sí, querido que definir bien exactamente qué es la muerte primera y cuál es la muerte segunda. Amén. Cuando dejamos este mundo, nosotros es la primera muerte. Cuando el Señor vaya a hacer juicio con las almas, será la segunda muerte. Amén. Donde dice la palabra del Señor que todas esas almas que no aparecieron en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. Dice que los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Es ahí donde usted y yo debemos de aparecer. Amén. Es que la primera resurrección, dice la palabra del Señor, los muertos en Cristo, o sea, los que murieron, serán que resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Amén. Amén. Ahí nos habla que de una resurrección, ¿no? Sí, De los muertos en Cristo. De los muertos en Cristo. Sí, hermano, sí, en el milenio, dice la palabra del Señor que vamos a reinar con Cristo con un nuevo cuerpo. Esa es cuando nosotros alcancemos la primera resurrección. Amén. Amén. En esa primera resurrección dice la bendita palabra del Señor que tomaré un cuerpo glorificado, amén, un cuerpo inmortal, amén, para reinar como el de Cristo, amén, para reinar con Él 1000 años. Después, ¿verdad?, de la gran tribulación, de las cosas que van a acontecer en este mundo, viene el Señor a poner su pie otra vez a este mundo, pero ya no, ¿verdad?, como niño, como humano, sino va a poner su pie como un Dios. Amén. Va a venir como hombre, pero a reinar como Dios. Amén. Con su santo millar, y dice la bendita palabra del Señor. Así que vamos a dejar esto hasta aquí, porque sí, ya es un tema muy sí, bastante extenso. Amén. Tiene mucho todavía. Pero lo importante, el mensaje era que ¿a dónde van los muertos? Amén. Eso es lo importante que debemos de saber. ¿Qué pasa después de que nosotros dejemos este mundo? Amén. Si morimos en Cristo, nos vamos con Cristo. La pregunta, ¿no? ¿A dónde vas a ir si murieras hoy? Si murieras hoy. Amén. Si morimos con Cristo, mueres con Cristo, no hay pierde. No hay pierde. Dijo Pablo, para mí el vivir en Cristo. Amén. Y el morir, ¿qué? Es ganancia. Pero si mueres sin Cristo, amén, estás perdido para siempre. Porque él deseaba estar, sí, ausente del cuerpo, pero presente, amén, delante de Cristo. Amén. Sí, si la persona dejó este mundo sin Cristo, tiene por qué llorarle, porque jamás le va a volver a ver. Amén, tiene por qué llorarle. Pero los que están en Cristo, es normal que nosotros, ¿verdad?, sintamos esa pena, porque es un ser querido que se fue, pero algo que nos consuela, algo que nos, ¿verdad?, que nos da llena de gozo. Bueno, ya partió mi hijo, ya partió mi papá, pero él se arrepintió, él reconoció a Jesús como Salvador, no tengo duda de que está con él. Aleluya, gloria al Señor, ¿verdad? Sí. Esa es la diferencia. Amén. Muchos hermanos tienen el pesar de, pues sí, es normal, pero en su corazón está Cristo. Y la gente que tiene el pensamiento, ¿no?, de que los que mueren, pues van al purgatorio, ¿no? No, eso no existe. No existe el purgatorio. No existe, la Biblia no habla de ello. Amén. Ya lo que dijimos, eso es lo que está hablando la palabra. Amén. Amén. Así que vamos a saludar a nuestros hermanos, ¿verdad?, que se tuvieron el gusto de conectarse con nosotros. Dice Mercedes Zárate. Dios bendiga a nuestra hermana Mercedes. Amén. Zapata, amén. Príncipe de Paz. Omar Enrique. Omar Enrique, un fuerte abrazo, hermano. Omar, Dios te bendiga. Vladimir Arévalos. Hasta Villahermosa. Hasta allá. Gloria al Señor. Vladimir Arévalos, que nos está
Amén. Mirando a Pedro, través de la página. Pedro J. Santos. Pedro, Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Un fuerte abrazo. Janet, ¿Rubin o Rubín? Bueno, Rubín. Dios bendiga a nuestra hermanita, siempre nos se Amén. conecta. Amén. Teresita Fuerte de, abrazo. Dios le Teresita de Jesús, Huitrón. bendiga. Es la pastora, Teresita de Jesús. Ah, Dios le bendiga, pastora. No la conocemos personalmente, pero un fuerte abrazo. Dios le bendiga. Deler López, tu esposa, Mi hermano. esposa Ajá. está en casita. Rubén Pineda, Yedra. Dios te bendiga. Ajá. La hermana Paula Nargus. Hola, nuestra hermana Paula de allá de la colonia Emiliano Zapata. Ajá, Señor bendiga, mi Dios hermano. la bendiga, nuestra hermanita. Amén. Amén. Y si hay uno por ahí más, bueno. Entonces, vamos a ir en oración, ¿verdad? Enrique se conectó. Pues son todos, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ir en oración, ¿verdad? Le vamos a pedir a nuestro hermano que nos lleve en oración, orando por si alguien siente algún dolor en su cuerpo, en el pecho, en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Confíe, Dios sana, Dios quita sus dolores, toda esa angustia. Amén. Solo invítele a estar con Él, invite a Jesús a estar con usted. Amén. Y haga voto de obediencia para que el Señor, ¿verdad?, haga misericordia con Y usted. pues si te has apartado del Señor, pues hoy es un día para regresar a los pies de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Amén. Bendito Dios. Te Amado adoramos Dios, en esta tarde, Señor. gracias, Señor, te damos Te damos gracias por tu amor. por esta tarde, Señor. Te damos gracias En nuestra por tu insuficiencia, Señor, presencia. Padre, Gracias por tu palabra. en nuestra Señor. humildad, Padre Santo. Y a través de estos medios No tenemos palabras, tú nos Señor, permites, suficientes. Padre, compartir Palabra dice, tu bendita palabra. la palabra Dios que Esta sana, palabra la palabra que que libera, jamás volverá vacía. la palabra que salva, Señor, Creemos que a través de tu la palabra palabra que levanta, tú has tocado los al tullido, al corazones. enfermo, A través al que de tu está, palabra, Señor, Señor, en la cama, mi Dios, al pordiosero, tú Señor, estás Padre restaurando. mío, usted es el que levanta, A través de tu palabra, Señor, Padre, tú personas, estás salvando Padre mío, las almas. que oyen tu palabra Esta y palabra, esperan en ti, Dios, Padre Santo. que es Gracias te poderosa. damos, Señor, porque Esta nos palabra que permitiste es en esta viva, tarde hablar de Señor, esta ha sido palabra, predicada, Señor. Padre, para como que la dice tu gente palabra, oiga, por Señor, testimonio Padre mío, a todo el que mundo. todos aquellos que, Señor, se arrepienten, Señor, hoy es el se van tiempo contigo, Padre mío. de buscar. Así también rostro. nosotros, Señor, Hoy es el si guardamos, tiempo perseveramos de volver hasta a el ti. final de Hoy nuestra es el carrera, tiempo, nos vamos Señor, contigo, de Padre Santo. arreglar Con nuestras esa vidas, esperanza, Señor, de ordenar perseveramos nuestra vida, en el Señor. camino, Señor. Hoy es el Te damos tiempo, gracias, Dios Señor, mío, por la vida de mis en el hermanos cual santos, tú que nos dio das la su tiempo oportunidad para que, Señor, se dé a para poder, conocer Señor, esta palabra mi Dios, tuya, reflexionar, y por la vida de mi hermano, Señor, para poder, Dios Padre mío, glorioso, Padre, Señor, que también me entender ayudas, Padre mío, a que dar tú tu nos palabra, hablas amado y Dios, que tú no a predicar quieres tu palabra, que nadie se disfrutando pierda, tu vida, para sino que otros, todos Señor, reciban procedan bendición de Jehová. al arrepentimiento. Bendición, Padre Santo. Señor, oramos por Aleluya, esas para todos almas aquellos que oyen que han oído tu palabra. Señor. Oramos Gracias, por esas Señor, por almas estos momentos que van a escuchar porque, este mi mensaje, Señor, Dios, nos has permitido, y que van Señor, a ser tocados, anunciar tu palabra santa, van a ser Señor. transformados, Bendiga a nuestros hermanos, van a ser mi Dios, libertados. tuvieron el tiempo, Padre, en el tuvieron, nombre Padre, de la Jesús, paciencia de escuchar tu en esta palabra, tarde, que lo Señor, hayan compartido con ahí otras donde personas, está, Padre Santo. ahí Gracias, donde está Señor esa Jesucristo, persona, Dios Todopoderoso, mi Dios, obra mi Señor, si en sí su vida, te place estar la libertándolo, próxima semana y seguir rompiendo hablando de las tu cadenas, palabra, Señor, rompiendo Padre las Santo, porque ataduras. es nuestro Padre, en deber, el nombre de Jesús, es nuestra obligación, Señor, Señor, hablar el de tu enemigo lo palabra, tiene Señor, cautivo, para que la gente, el enemigo lo Señor, tiene preso, conozca ese santo pero tu evangelio palabra que dice, libera, que salva, para Padre esto Santo. vino Jesucristo, Aleluya, gracias, para Señor, deshacer por las permitirnos obras de una tarde Satanás más, Señor, y para hablar dar de esta vida bendita palabra, y Señor. vida en abundancia. Gracias, Señor, mi Dios. Padre amado, Padre, porque has oramos tenido por misericordia las con necesidades nosotros.
Bendiga a todos aquellos Tú conoces siervos tuyos que la se necesidad de prestan cada persona. para hablar de tu palabra. Tú por conoces este la medio, necesidad de cada evangelio, uno de tus dar a hijos. conocer, Señor. Padre, nos mío, que tú acercamos salvas, que tú sanas, al que trono tú de la liberas, gracia, Padre Santo. al trono Al que de está tu misericordia. poseído, usted lo puede liberar. Padre amado, en Padre, el nombre Padre de glorioso. Jesús, Gracias, Señor. tu palabra Dios, dice, Padre Santo, si algo por pidieres todo al Padre lo que has hecho con en mi todos nombre, nosotros y por la creyendo vida de lo nuestra familia, recibiríamos. Padre Santo. Gracias, Padre, por la vida glorifícate de cada uno de mis hijos, en la Señor, enfermedad. que los salve, que los guarde, Glorifícate, mi Dios, Señor, que llegue alguna palabra, mi Dios, que toque ese ahí en el corazón problema, duro, Padre mío, para ahí que en la reconozca, situación. Señor, que tú Pon eres tu Dios, mano, que Dios, salvas de y que misericordia. salvas, Señor. Aleluya. Toca, Señor, Gloria a tu la santo parte nombre. afectada. Sí, Padre. Restaura, Dios. Aleluya. Quita la dolencia. Aleluya, Señor. Quita el dolor. Santo Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, si alguien Gloria a tu nombre, está escuchando, Dios, Aleluya. si alguien en esta tarde Dios del cielo, de la se ha acercado a ti, Señor, como dice tu palabra, en plena certidumbre de fe, Aleluya, tu palabra dice, Señor, Aleluya. que el que se acerca a Dios crea que existe, crea que le haya, y que tú eres galardonador Amén. de los que te buscan. Padre, obra milagros, obra sanidades, Aleluya. obra liberación, Gloria a tu rompe santo nombre. cadenas, rompe ataduras, Bendito en sea el tu nombre de Jesús. Padre amado, lo hemos pedido en tu nombre, Señor. Gracias por mi hermano santo. Aleluya. Gracias por su vida. Fortalécelo. Dale nuevas fuerzas. Cada día, Señor, toma la vida de su familia, la vida de su nieta. Padre, en el nombre de Jesús, oramos cualquiera que sea la situación. Extiende tu mano de misericordia en el nombre poderoso de Jesús y glorifícate. Aleluya. Glorifícate, Señor. Gloria a tu nombre. Glorifícate, Padre Santo, Aleluya. por amor de tu nombre, Aleluya. por amor a ti mismo. Gracias por la vida de mi hermano Emilio. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Señor, hemos permanecido porque tú nos has sustentado. Tú nos has ayudado a seguir predicando tu palabra. Gracias te damos y te damos a ti la honra y la gloria. Amén y amén en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios los bendiga, que el Señor los guarde y sigamos adelante firmes en el Señor. Aleluya. No miremos hacia atrás, sino sigamos adelante. Aleluya, que el Señor nos ayude a terminar la carrera. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Esperamos ya para la próxima. Señor le bendiga. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre.
llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Hasta vivir en la casa del rey, hasta comer en la mesa del rey, hasta vestir las ropas del rey, hasta sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, una diosa no le va a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era y Omega, Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.